Le decía que el Centro de Estudios Espinosa Iglesias urgió a que haya un cambio así en la política de desarrollo social de este gobierno. Advierte que no se está logrando la movilidad social, por lo que las nuevas generaciones, ojo con esto, no podrán salir de la pobreza. Este es un asunto importante porque no perdamos de vista que este es uno de los grandes objetivos del presente gobierno. Por el bien de todos, primero los pobres. A pesar del discurso del presidente, que por el bien de todos, primero los pobres, el Centro de Estudios Espinosa Iglesias advirtió que los apoyos de los programas sociales a los más ricos están subiendo y los de los más pobres están bajando. Los montos promedio de transferencias gubernamentales para las clases bajas bajaron de 817 pesos al inicio de este sexenio a 476 pesos en el año 2020, pero con las clases medias y altas, los montos subieron de 69 pesos a 345 pesos en el mismo periodo. Otro problema que advierte el CEI es que, si bien entre 2018 y 2020 el gasto en desarrollo social se incrementó en 9.6% en términos reales, también se incrementaron las carencias de las personas con más desventajas. Por ejemplo, la carencia de acceso a servicios de salud de la población más pobre aumentó de 16.8% a 39.3% y sus transferencias monetarias promedio del gobierno se redujeron 42%. Por estos datos, el CEI advirtió que los programas sociales del gobierno López Obradorista no detonan la movilidad social, es decir, que una persona supere la pobreza, y por esta razón deben reorientarse hacia los más necesitados. Eric Alcántara, Heraldo Media Group. ¿Qué es exactamente lo que está pasando? Rodolfo de la Torre es director de Movilidad Social, ahí precisamente en el Centro de Estudios Espinosa Iglesias. Rodolfo, gracias por tu tiempo. Buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, Javier. Buenas noches a toda la audiencia. ¿Cómo podríamos cuadrar el asunto y qué tan lejos estamos de los objetivos? Sobre todo tomando en cuenta que soy de la idea de que el presidente plantea primero a los pobres de una manera genuina, real, tangible, de tratar de hacerlo, pero no le está dando vuelta, ahora sí que, si me permites, a la manzana al asunto, ¿no? Sí, tenemos un problema severo. Estudios previos del Centro de Estudios Espinosa Iglesias han mostrado que el 74% de la población que nace en las peores condiciones, en la situación de pobreza más aguda, se queda en esa situación de una generación a otra. Es decir, las nuevas generaciones, prácticamente en 3/4 partes de ellas, no logran superar la posición que tuvieron sus padres. Y la razón fundamental es que pues tienen desventajas dentro de los hogares, que son pues los bajos niveles de riqueza, de recursos económicos en general, la baja escolaridad de los padres de familia en esos hogares y también las pobres condiciones de salud en las que se encuentran. Esto se transmite de una generación a otra y la idea sería que la política de desarrollo social compensara con recursos, ya sea monetarios o con servicios educativos y de salud, estas desventajas. Lo que el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, información en la cual nos basamos para hacer pues esta pequeña evaluación de lo que está ocurriendo, pues muestra que en realidad los recursos se están dirigiendo a la población de ingresos medios o de ingresos incluso altos, y se está descuidando sobre todo al 20% de la población con ingresos más bajos. Esto, en consecuencia, no es conducente a que se impulsen las nuevas generaciones que nacen en las peores condiciones de pobreza. Oye, a ver, esto significa que el asunto es que se está acabando el dinero, que el asunto es que no se están dirigiendo de manera indicada, de manera integral, junto con otras variables más allá del dinero, las políticas públicas, que seguimos teniendo una deficiencia concreta en materia educativa y de salud. ¿En dónde andamos así como para poder tener, si tú me permites, la película completa, Rodolfo?
no es un problema de recursos para atender los problemas sociales, Ajá. por lo menos en el corto plazo, porque el gasto en desarrollo social ha aumentado casi 10%, y en particular las transferencias que reciben las familias han aumentado en promedio 24%. No, el problema está en que a las personas más pobres les está tocando menos de ese pastel más grande y en consecuencia hay un sesgo en contra de ellos. La idea de que pues primero están los pobres, al menos en la asignación de los recursos públicos, no se está cumpliendo. Se está dando más a los que más tienen. Ese es el gran asunto. Oye, esto no va a cambiar, Rodolfo. Pues tendríamos que ver la razón por la cual existe este sesgo en contra de las personas pobres. Una primera hipótesis es que la información con la cual se construyeron los programas sociales ha sido sumamente defectuosa. Me refiero al denominado censo del bienestar, que se suponía iba a recopilar las necesidades de la población mexicana y en función de ellas pues se iban a plantear los programas sociales. Ese censo tuvo enormes fallas de identificación de la población que debía recibir los beneficios de la política social, Sí. y puede ser que por ello se estén generando estos problemas. Aunque cabe otra posibilidad, y es que quizás el propio diseño de las políticas de desarrollo social está pensado para maximizar la rentabilidad política de esos recursos y no la reducción de la pobreza. Estos datos, como para ir cerrando, Rodolfo, para que nos des una opinión, ¿cómo la ves? De que se muestra claramente con lo que dice el INEGI, lo que dice Coneval, lo que ustedes están investigando, que la política pública no está alcanzando a los sectores más desprotegidos y que hoy tenemos más pobreza y más pobreza extrema que simplemente en el 2018. A ver, te diría que esa es una conclusión bastante brusca. El otro día platicábamos con la secretaria de Bienestar que nos decía que, y no lo dijo peyorativamente ni cosa parecida, pero nos decía, no, yo tengo otra información, como otros datos, ¿no? No a la manera, no quiso juguetear con el asunto, sino decía, hemos visto esto y esto y esto, pero no se alcanza a apreciar en las mediciones, incluso oficiales. Bueno, ya son 3 fuentes oficiales las que han dado cuenta de estos problemas de la política de desarrollo social. La primera fuente ha sido el INEGI, que a través de sus estadísticas pues ha dado pauta para que veamos que las transferencias que se dedican a las personas más pobres, pues en realidad han disminuido dirigiéndose a grupos de ingresos medios y altos. Pero también la Secretaría de Hacienda, en un informe que realiza cada 2 años sobre la asignación del gasto público y la, recaudación de impuestos, muestra que se ha debilitado la progresividad de la política social, es decir, el dar más a quien menos tiene. Y ahora es el Coneval el que específicamente con los programas sociales del gobierno federal, los prioritarios, muestra que hay asignaciones que van en contra del objetivo de corregir la pobreza de una forma más eficaz. Entonces es difícil creer que hay otra información después de que 3 fuentes bastante reputadas pues hablan de que las cosas no van bien en cuanto a la asignación de recursos de la política de desarrollo social. ¿Qué tanto repercutió y repercute los 2 años de COVID, de intensa, diría yo, de intensa cerrazón de los ciudadanos, de no poder movernos y también de tasas de mortandad altas, ¿no? Sin duda impacta en el bienestar de las personas y es muy factible que parte de la explicación de por qué se redujo el acceso a los servicios de salud pues tiene que ver con que se atendió prioritariamente a la pandemia. También los rezagos que se han tenido en educación pues tienen que ver con el cierre de escuelas. Lo que no puede explicar la pandemia de COVID es por qué
el gobierno decidió asignar menos a los que más necesidades tienen. Eso sí estaba en manos del gobierno federal y realmente no se explica por la pandemia. Te mando un saludo, Rodolfo de la Torre. Muchas gracias que estuviste con nosotros. Un gusto estar con ustedes. Gracias.